Buenos días, Magali, bienvenida. Ya estamos terminando el trimestre, ya nos faltan 3 clases después de esta, creo. Y bueno, ya el esfuerzo que tienen que hacer es menos, ya hay menos cosas que hacer, ya lo más fuerte lo han pasado. Así que pues les recomendamos seguir adelante y no desmayar. Hoy nos corresponde un tema, más que un tema, pues son análisis. Aquí tenemos que aplicar el análisis mental, dicho sea de paso, va un poco relacionado con la sopa de letra, ¿verdad? Que no es un análisis, pero sí tenemos que pensar y buscar esas cositas que tenemos que hacer, es lo que vamos a ver el tema de hoy. Es una lectura comprensiva. Vamos a buscarla. No, perdón. Tú eres, me equivoqué, disculpen. Ustedes, el tema es de la biografía. Es 11, ¿verdad? Ajá. El tema, ¿tienes tu libro allá? ¿Tu módulo? Sí, profe. Ajá. Estamos en la biografía, tema 8, ¿verdad? Página 32. Sí, estamos bien. Es que Sí, profe, ya lo tengo aquí. estaba pensando en el tema anterior que no lo pude dar porque no tenía conexión. Y me quedé pensando, fue en la lectura comprensiva y a nosotros nos corresponde es la biografía, ¿verdad? La biografía no es más pues que una narración de la vida de una persona, ¿verdad? De todo lo que ha, de las cosas importantes que ha hecho, claro que no de cualquier persona tampoco, sino personas pues públicas, reconocidas, ¿verdad? Escritores, periodistas, artistas, ¿verdad? Se le hacen algunas biografías. Hay otras personas que quieren dejar un legado de esto y a veces se ponen a investigar la vida de estas personas, ¿verdad? Y entonces las escriben, porque no son ellos mismos los que lo hacen, sino es otra persona que hace la investigación. Muchas veces ya las personas han muerto y todo, entonces tienen que investigar a familiares, amigos, cercanos para conocerlos un poco más. Esto es lo que es la biografía. Vamos entonces para que me ayudes a leer aquí. Y no es nada ficticio, nada como un cuento o una novela, ¿verdad? Que es una invención del autor. Aquí son hechos verídicos que se cuentan, pues porque tienen que investigar a las personas más cercanas a ellos para poder recolectar toda esa información. Entonces vamos aquí, ayúdame a leer aquí a la historia. Biografía, narración de la vida de una persona. Narrar, contar una historia verídica o ficticia. La historia de la humanidad ha sido protagonizada por personajes que de una u otra manera han dejado huella. La palabra biografía viene del vocablo bios, que quiere decir vida, y grafos, que significa escultura. Por lo tanto, puede definirse como la narración de la vida de una persona desde su nacimiento hasta su muerte o hasta el momento que se escribe. Es un relato cronológico de la vida de la persona. Además de tener perfil de la persona, se puede conocer datos históricos, el ámbito político, social o religioso de los lugares donde esta persona vivió y realizó sus obras. Por eso, no se debe olvidar que una biografía es considerada como un registro histórico, no solo de una persona, sino de todo un entorno. El protagonista siempre será real y será el centro del relato. Es importante recalcar que el lector de una biografía no debe leer una sola fuente para poder sacar conclusiones. Es mejor consultar varios libros y artículos que puedan darle datos a la persona. Existen biografías no autorizadas porque son publicadas sin la autorización de las personas de las que se habla.
Por lo general, en ella se relata datos íntimos de su vida personal. También existen biografías autorizadas en donde la persona biografiada trabaja junto al escritor. Ajá, vamos a dejarlo ahí para que cojas aire un poquito. Entonces, mira lo que nos está diciendo el contenido, ¿verdad? Ya dijimos que hay una investigación que la persona hace porque no es el mismo el que está haciendo o dejando o dar a conocer su vida públicamente, sino que es otra persona que le interesa, pues, viendo la importancia que tiene él, porque ya dijimos, no es cualquier persona, ¿verdad?, que va a dejar su biografía, sino son personas destacadas a nivel, en cualquier nivel, puede ser científico, político, cultural, ¿verdad? Hay muchas formas de las personas destacarse, pues, y dejar una huella a través de la biografía. Pero aquí nos dicen que hay unas que no están autorizadas. ¿Por qué no están autorizadas? Porque las personas, o sea, las personas cercanas a él, no quieren, no quiere que se hable de esa persona, no está, o quieren ventilar la vida de esa persona, ¿verdad? Entonces no está autorizada, no debe ser, está escrita, pero no está pública, entonces no se puede, no puedes tener acceso a ella. Entonces acá otra cosa que nos dicen muchas veces nosotros, cuando nos mandan a buscar, vamos a decir, vamos a hacer un trabajo de biografía, me va a hacer el trabajo de Martin Luther King, de los matemáticos, qué sé yo, los filósofos griegos. Entonces nosotros nos vamos y nos vamos a una sola fuente. Debemos por lo menos tres para que a ver si las tres me dicen lo mismo, porque pueden variar, ¿verdad? Puede ser que una de estas direcciones me dé una información que no me da la otra, y entonces yo complemento lo que yo quiero o que me interesa a mí o me parece interesante. Eso es lo que yo voy a tomar y es lo que realmente voy a poner. Tal vez no todo lo que está escrito allí en esa dirección me interesa o me llama la atención. Me interesa una parte, me interesa otra parte de otra dirección, entonces yo voy complementando allí, ¿verdad? Lo que me interesa y lo que no lo voy dejando a un lado. Por eso no debemos solamente dejarnos llevar por una sola dirección, un solo libro en caso de que sea un libro. Vamos entonces a ver aquí las características. Aquí sí, continúas aquí. Características. Este tipo textual se presenta como un texto expositivo porque muestra información relevante para ser difundida. Su estructura es narrativa porque se construye como un relato que se basa en los siguientes elementos: presentación de la persona de la que se habla, lugares y momentos en que ocurren los hechos, descripción de los hechos y ocurridos y de los acontecimientos que impactaron su vida, razón por la que esa persona es interesante, posee datos reales de la persona, los lugares y las fechas. Si no se cumple este requisito, este texto deja de ser una biografía y se convierte en ficción. Se escribe en tercera persona, por lo general es escrita por historiadores, crónicos y periodistas. Los hechos se narran de pasado a presente, pero en ocasiones se escriben al contrario. Decimos que vamos del pasado al presente porque el pasado, pues, cuando nació, cuando se casó, fueron sus esposas, si fueron varios matrimonios, cuántos hijos tuvo, ¿verdad? Los padres, o sea, nos vamos al inicio, vamos al pasado primero y regresamos al presente. El presente ya pues sería la parte final de su vida, de cuántos años muere o murió, o si está vivo, ¿verdad? Todavía todas esas cosas son del presente. Así que narramos, por eso está en tercera persona, ¿verdad? Porque va del pasado desde los inicios de nacimiento hasta la fecha de muerte. Entonces, este es un tema bastante corto, no es un tema muy largo que digamos, pero aquí vamos a ver entonces lo que ustedes deben hacer. Aquí nos dicen que busca la biografía de Martin Luther King, Rigoberta Menchú y Francisco Alves Méndez Filo.
Después de leer detenidamente la biografía de estos personajes, anota lo siguiente. Vamos a ver, entonces aquí enumera 2 hechos. Aquí tienen que estar clarito con esto de los hechos, ¿verdad? 2 hechos históricos con base en la lectura de las biografías, o sea, de lo que ustedes han leído, van a buscar 2 hechos históricos. Describe cómo era la situación política y cultural que rodeaba a los personajes. Vamos a destacar aquí políticos y cultural, ¿verdad? Explica qué motivó a los personajes para actuar de las siguientes formas: practicar la no violencia, luchar por la liberación de su pueblo, hacer huelgas de hambre. Estos son los que ustedes tienen que destacar en la explicación en lo que motivó a los personajes para actuar de la siguiente forma, ¿verdad? A partir de la lectura, escribe 5 características personales de Luther King, Menchú y Méndez. O sea, características pueden ser físicas. Usted puede decir, pues, físicamente cómo lo ve, que usted lo ve porque usted ve la figura en la fotografía. Podemos hacerlo así, ¿verdad? Ambas, física y moral. Un poco moral es cómo era su conducta, era una persona respetuosa, con, vamos a decir, bondadosa, que esos son valores, ¿verdad? Una persona honesta. Entonces los valores pueden ir después o después de lo que es la descripción física, ¿verdad? Incluso la color de la piel, todas estas cosas son importantes cuando uno va a dar características de la persona, ¿verdad? Va ligado el físico con los valores morales de la persona. Y de último, ¿por qué crees que han pasado a ser un personaje relevante en la historia de la humanidad? ¿Qué opinas de la forma pacífica de protesta de ellos? Ya esto es algo, una aportación personal que ustedes van a hacer, ¿verdad? Después de haber leído la información sobre ellos, entonces ustedes van a inferir con sus palabras qué piensan de la vida de estas personas. No tiene que ser nada textual. Aquí estas direcciones que aparecen aquí les van a ayudar pues a encontrar información sobre ellos. Y es importante, dice aquí, que ustedes anoten al final del trabajo las direcciones, o sea, estas páginas que ustedes están aquí, si visitaron otras páginas que no son estas que están aquí, ustedes las ponen así mismo como están al final del trabajo. ¿Ok? Estas se las recomiendan, ¿no? De repente no encontró o nada más con una que visitó fue suficiente, bueno, usted escoge que esa fue la que usted eligió para hacer su investigación. Y de no, pues entonces usted busca en otra parte, pero debe copiar la dirección que es la que aparece arribita, ¿verdad? Esa que aparece arriba, esa es la que usted tiene que copiar. Entonces vamos a ver alguna pregunta, alguna consulta. No, profe. Está claro, ¿verdad? No hay mucha dificultad. Solamente que tenemos que leer bien concienzudamente. Lo que pasa es que cuando ustedes están, vamos a decir, vas a leer la biografía de Martin Luther King, debes hacer el cuadro primero a mano, en un cuaderno, en una página, para que vayas sacando estos datos importantes que se te piden aquí, ¿verdad? 2 hechos históricos de él, tú los escribes aquí, 2 hechos históricos de Manchú y 2 hechos históricos de Alves. Entonces tienes que irlo haciendo a la vez a medida que vas, porque si lo dejas para después, o sea, si lees todo y vas a recoger la información, ahí es donde se nos complica un poco. Entonces vamos a ponerlos aquí, hechos históricos. Yo les hice un cuadro. Ese cuadro está, voy a ver, vamos a ver si podemos entrar. Porque Profe, aquí pero también dice que ustedes hay que deben hacer la presentar. parte de arriba, hay que hacer las biografías y aparte el cuadro. Ajá, pero acuérdense que cuando buscamos la biografía, porque la parte número 1 es buscar la biografía, sí, correcto. Usted busca la biografía, pero que no sea algo extendido, extenso, busque lo más importante, ¿verdad? Cuando nació, cuando murió, si se casó varias veces, cuántos hijos tuvo, los padres, o las obras, si hayan escrito alguna obra que hayan dejado legado, qué fue lo que
por qué ellos son importantes y por qué se reconocen ellos a nivel mundial, ¿verdad? Estos son los que ustedes tendrían que resaltar en la biografía. ¿Ok? Ok. Ajá, eso. Entonces, después que ustedes ya tienen esto, enumeran los hechos históricos que ustedes encontraron aquí, la parte política y cultural que cada uno de ellos vivió y esta situación de cada uno de ellos. Tal vez no todos ellos vivieron esto mismo, ¿verdad? Practicar la no violencia, luchar por la liberación, cuáles de ellos vivieron eso y por qué hicieron estas cosas, ¿verdad? Porque vamos a decir, ¿por qué uno hizo huelga de hambre? ¿Qué lo llevó a hacer esa huelga de hambre, verdad? ¿Qué estaba peleando su pueblo aquí? Que él fue el dirigente tal vez de luchar por la liberación de su pueblo, que era lo que quería su pueblo para lograr su liberación y cuáles eran las violencias que sufrían en ese momento. Entonces, esas son las cosas que tienen ustedes que poner. Allá en la plataforma yo les hice un cuadro, porque aquí hay una aclaración por aquí, déjame ver, que les dice que, aquí está, bien. Recuerde que el trabajo debe presentarse en cuadro comparativo, no a manera de cuestionario. Aquí, como lo están en esta parte, pues, en la parte 2, 3 y 4, toda esta parte hasta las 6 la van a hacer en el cuadro. Y el cuadro realmente ya yo se los hice allá en la plataforma. Eh, la número 1 no, porque la número 1 sí es la biografía de cada uno de ellos, independiente. Pero aquí sí podemos hacer un cuadro porque no es que van a escribir todo, van a buscar lo más importante y lo van a ingresar en ese cuadro, ¿ok? Y aquí también le recalcan que es importante que anote las direcciones que usaste para desarrollar esta investigación. Aquí les dan algunas, aquí hay algunas, pero bueno, no, tal vez usted no usa las tres, va a usar una de ellas. Si usa las tres, pone las tres. Y si usa otra, también pone otra, ¿verdad? No, no hay caso en eso. Entonces vamos a compartir un poquito un resumen que tenemos por acá. Vamos a compartir ahora. Aquí tenemos lo que es la biografía y la autobiografía, ¿verdad? Vamos a empezar con la definición de la biografía. Por favor, si me colaboras. Biografía es la historia de la vida de una persona desde su nacimiento, destacando hechos importantes. Incluye sucesos de su vida personal y profesional, además de recuerdos, viajes y logros más destacados. Ajá. Características. Narra sucesos verdaderos. Se elige grandes momentos de la vida de la persona. Incluye soporte gráfico como la fotografía. Sirve como puente entre generaciones. Una persona narra la vida de otra. Vamos a ponerlo más grande para que. Ajá. Pasos: recolectando información, nombre, día y lugar de nacimiento, experiencias importantes, hechos importantes, información familiar, nombre del padre, madre, hermanos, fecha de muerte, edad y lugar. ¿Cómo organizarla?
Párrafo número 1, introduce tu personaje. Párrafo número 2, la niñez. Párrafo número 3, la adultez. Párrafo número 4, logros. Párrafo número 5, conclusión. Ajá, aquí vemos pues que el párrafo número 1 debe ser él como personaje, ¿verdad? Los datos que ya nos dijeron, cuando nació, eh, sus padres, sus hermanos, sus esposas, que nos faltó allí. Ya entonces nos vamos hacia atrás nuevamente, mira la niñez, qué vivió él en su niñez, cómo fue como niño, ¿verdad? Porque hay personas que a veces no son tan destacados como niños y hay otros que son pues muy resaltados en su niñez por las capacidades que tienen. Eh, no son todos, son ciertos niños que son así, entonces ahí nos damos cuenta cómo fue su niñez, de repente fue muy pobre, ¿verdad? Todas estas cosas, pero no fue una limitante para él conseguir lo que consigue en el presente o lo que consiguió posteriormente. Cómo fue su vida de adulto, tal vez aquí entonces ya entra lo que es sus esposas, sus hijos, la vida matrimonial más bien, porque acá en la parte número 4 entonces vienen los logros, que ya él entonces como profesional ha alcanzado, ¿verdad? Y la 5 es finalmente cómo termina su vida, en que de repente nació, vamos a decir, en Panamá, pero ya no murió en Panamá, sino que murió en Estados Unidos a la edad de tantos años, ¿verdad? Tal vez solo, sin hijos. Esta es la parte entonces de la conclusión que nos van a decir cómo terminó la vida de esa persona. Aquí tenemos pues ejemplos de algunos reconocidos mundiales que para tal vez para muchos no dice nada, para otros sí, ¿verdad? Porque tenemos que conocer un poquito sobre la literatura. Ya esto es pues una autobiografía que es diferente, aquí no, pero sí es bueno que ustedes distingan lo que es una autobiografía con lo que es una biografía. Ya dijimos que la biografía pues va a ser un periodista de repente, una persona aficionada porque quiere hacer reconocer la vida de la persona, mientras que la autobiografía es aquella que nosotros mismos hacemos. Esa es la diferencia de una y la otra. Yo mismo quiero decir qué quiero decir de mi vida y yo voy a contar lo que quiero mientras estoy vivo también, porque ya después de muerto lógicamente no puede, ya sería entonces una biografía porque es otra persona la que lo va a hacer. Entonces, mientras yo estoy vivo, yo quiero decir qué es lo que quiero decir de mi vida, qué es lo que quiero contar. Esa es la diferencia de esta con aquella. Relata la vida del autor, el autor tiene libertad de expresar sus sentimientos, tiene un sentido de personal, lo narrado en ella es verídico, también tiene que ser verídico, lógicamente. Información básica sobre ti, detallar momentos importantes, interesantes de tu vida, describir personas, películas, música, entre otras cosas que hayan tenido un impacto en tu vida con detalles, un poquito detallado, ¿verdad? Un pequeño resumen de tu vida, incluyendo lo que te gustaría hacer más adelante, cómo te imaginas tu vida en el futuro. Mira todo lo que es cuando es una autobiografía, ¿verdad? Aquí vemos algunos eh, ejemplos de eso. Entonces vemos, pues, vamos a salir de aquí, que hay una diferencia grande entre una biografía y una autobiografía, que no es lo mismo.